Ya son las 11:10. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Los saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al maravilloso pueblo dominicano. Hoy es lunes 21 de octubre, año 2024. Lunes urológico en la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Agradecer a Dios como siempre por este nuevo día que nos permite estar aquí con ustedes. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a su familia porque nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Qué es la hematuria microscópica y macroscópica? Esto es la presencia de sangre en la orina. Es microscópica cuando la vemos o cuando la ve el laboratorio en el examen de orina. Y es macroscópica cuando usted puede verla en el momento de orinar. Esta condición se puede producir por cuestiones sencillas como un ejercicio o una deshidratación, pero también pueden interferir condiciones importantes como cáncer en vías urinarias, vejiga, riñón, próstata, entre otros. Ante la duda, visita a su urólogo. Quiero hacer un comentario de un estudio que salió la semana pasada con relación a lo que es la acumulación de grasa alrededor de la próstata. Esto se ha demostrado que tiene mucha relación con la agresividad del cáncer de próstata. Aunque esto lo hemos venido mencionando, que la obesidad es un factor, pero esto fue un estudio que salió hace apenas una semana y están hablando de que esos pacientes con mayor cantidad de grasa alrededor de la próstata pues tienen probablemente más agresividad en el cáncer de próstata. Por otra parte, recordar que el próximo sábado 2 de noviembre estaremos tomando muestra de sangre para la jornada gratuita que celebraremos, Dios mediante, en San Juan de la Maguana, en el Hospital Alejandro Cabral. Estaremos tomando las muestras de PSA de manera gratuita en el área de consulta del Hospital Alejandro Cabral. Y el sábado 16 estaremos aproximadamente unos 30 urólogos dando consultas y revisando esos análisis también de manera gratuita. Todo esto gracias a la Fundación Dominicana de Urología, a Urología Láser Avanzada, CDD Radioterapia, Clínica Abreu y Pharmatech Laboratorio. Así que los esperamos, esos hombres que no se han evaluado, tanto de San Juan de la Maguana, del Cercado, de Hondo Valle, de las Matas de Farfán, de Vallejuelo, a que acudan el sábado 2 a tomarse la muestra de sangre y luego el sábado 16 a una consulta gratis donde estaremos dando ese servicio. Pues damos los buenos días a nuestro hermano y querido amigo Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. Un saludo, Roberto. Buenos días, doctor Ledesma. Y por supuesto un saludo a quienes nos escuchan allá en sus hogares. Agradecido de la oportunidad de estar detrás de este micrófono. Todos estaremos ese fin de semana allá en San Juan, el equipo completo de Urología Avanzada y los cientos de colaboradores que tiene usted, bro. Siempre tenemos, siempre sí, gracias a Dios, apoyo. Bueno, es que ya no tenemos, pero la gente se aparece, ya estaremos. Sí. Bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestro super tema del día de hoy. Aplicaciones de la laparoscopia en la urología actual. O la laparoscopía. Lo que pasa es que hay gente que le dice laparoscopia porque no tiene acento. Pero ambas creo que aplican. Y bueno, tal vez eso nos puede corregir nuestro querido amigo y hermano, quien es el invitado de lujo del día de hoy, el doctor Wally Abreu Coma, cirujano urólogo y laparoscopista. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días, Roberto, doctor Pablo, doctor Wellington. Ya un tiempecito sin estar acá con ustedes, pero siempre presto a acompañarlos cuando me lo soliciten. Gracias a Dios que nos permite estar acá, como siempre le agradecemos que nos permite estar de pie, que nos permite ir a trabajar y ver a nuestros hijos llegar al colegio, regresar a la casa, ¿verdad? Y compartir con ellos. Y también buenos días a toda la audiencia que nos escucha en la mañana de hoy.
Sí, es un tema interesantísimo, Wally, y bueno, tú eres invitado porque eres uno de los urólogos jóvenes, que eres un gran profesional en el área de la laparoscopía, y al César lo del César, y queremos que tú nos orientes en este momento cuáles son las aplicaciones que tiene la laparoscopía a nivel de la urología. Claro, para edificar un poquito a la gente, aunque los que nos siguen desde hace tiempo habrán sabido, ¿verdad?, que en algunos otros momentos hemos dado pinceladas de lo que es el tema de la laparoscopía. Y la laparoscopía, para más o menos que la gente se haga una idea, es el hecho de nosotros utilizar instrumentos para observar dentro del abdomen. Esa aplicación de esos instrumentos para observar dentro del abdomen nos permite a nosotros identificar, así como también evaluar y tratar diversas enfermedades que afectan a esa zona específica del cuerpo y los órganos que en ellos se encuentran. La laparoscopia, yo siempre digo que en el ámbito de la urología debemos ubicar la laparoscopia en diferentes niveles, y esos niveles son en los que está básicamente organizado el aparato urinario. Tenemos una vía urinaria superior que envuelve los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, una vía urinaria inferior que incluye ahí entonces la vejiga y la próstata, y en cada una de esas zonas nosotros podemos aplicar en términos urológicos la laparoscopia. El término laparoscopia, que tiene que ver con observar dentro del abdomen, con el devenir de los años, se ha tornado en una técnica quirúrgica de vanguardia, en la que todos los países debemos de montarnos en ese carro. Ha avanzado tanto así la laparoscopia que hoy en día estamos hablando nosotros hoy en día, pero hace ya más de 24 o 25 años en Estados Unidos se está hablando de la cirugía robótica. Estamos nosotros hablando de la cirugía robótica en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hacia allá se desplaza el tema de los avances tecnológicos y las mejoras que puede obtener la cirugía laparoscópica per se. Pero para que la gente tenga una idea, la laparoscopia implica el nosotros observar dentro del abdomen. Anteriormente observamos las estructuras que solamente estaban dentro de la cavidad de las paredes, de esa telita, ¿verdad?, que se llama peritoneo, dentro de la cual se encuentran los órganos que uno normalmente observa. Inmediatamente uno llega a la cavidad abdominal. Y por eso, de inicio, la laparoscopia fue de buena aplicación o de amplia aplicación en términos de la evaluación de los pacientes, de las pacientes ginecológicas, por ejemplo, cuyos órganos internos se observan muy bien cuando entramos a la cámara y hacemos la laparoscopia diagnóstica, pero también en la aplicación en cirugía general con la cirugía de la vesícula, de la colecistectomía. En el caso de nosotros los urólogos es un poquito más complejo el tema, por el hecho de que nosotros tenemos que, como si estuviéramos en el barrio, en mi casa, pero parte atrás. O si estuviéramos en la casa, pero hay un cuartito detrás. Cuando usted entra a la casa, usted ve la sala, la cocina, etcétera, pero no ve el cuartito de atrás, en el que nosotros tenemos normalmente muchas enseres, ¿verdad?, guardados. Ahí. Exacto. En el caso de nosotros con la laparoscopia urológica tenemos que ir a ese cuartito de atrás, porque tenemos que ubicar órganos que se encuentran retroperitoneales. Y ¿sabe qué te iba a preguntar, ahora que tú mencionas eso? Porque el riñón se supone que está en la parte de atrás. Si podemos llegar al riñón con la laparoscopía. Claro que sí. Con el desarrollo de esas diferentes técnicas y los diferentes equipos que nos han permitido y la perfección, ¿verdad?, de las técnicas inicialmente descritas, hemos entendido cómo podemos acceder a esa parte de atrás, a la parte en donde se localizan los riñones. Y partiendo de ese punto, entonces podemos ahí observar la estructura del riñón, la grasa que envuelve al riñón, y por tanto también a partir de ahí podemos tratar las enfermedades que afectan al riñón, que son quirúrgicamente tratables, como por ejemplo los tumores de riñón. Los tumores de riñón son, digamos, que representan un porcentaje importante de los tumores urológicos. Se habla del 2 al 3%. Y esos tumores de riñón tienen una gama muy diferente de presentación. Tenemos tumores, por ejemplo, que se derivan de la estructura o de la corteza del riñón, y esos tumores pueden variar en forma y también pueden variar en tamaño y localización. En ese sentido, entonces, dependiendo de la tumoración y de las características de la tumoración, nosotros podemos ubicar esos tumores y determinar, incluso desde antes de plantearnos la cirugía, el tipo de procedimiento que vamos a realizar en el paciente. A estos pacientes podemos hacer procedimientos que impliquen sacar completamente el riñón,
si el tumor está invadiendo una parte importante o si es un tumor de mucho tamaño. Pero también podemos optar por hacer cirugía conservadora, en la cual nosotros solamente retiramos la partecita del riñón que afecta la tumoración sin necesidad de extraer el riñón completo. Eso ayuda al paciente porque eso determina que el paciente tenga menos riesgo de hacer insuficiencia renal crónica a lo largo de su vida, ¿sí? Y bueno, nos ayuda también a conservar incluso al paciente de otras enfermedades, incluso cardiovasculares, que se pueden derivar del uno eliminar, ¿verdad? Extraer el riñón completo. Y todo eso nosotros lo podemos hacer por cirugía laparoscópica. Hoy en día tenemos tantos avances en las técnicas y en los equipos que nos permiten, incluso utilizando tipos de cámaras que nos dan, por ejemplo, una visión infrarroja. Eso lo utiliza mucho, aunque la laparoscopia lo está usando mucho, también la cirugía robótica lo utiliza mucho. Y es nosotros administrar unos medicamentos que nos ayudan incluso a identificar cómo es el flujo sanguíneo en las diferentes partes del riñón, y eso nos ayuda a nosotros a identificar los puntos en los que tenemos que conservar riñón y el punto en el cual tenemos que extraer la tumoración que se observe en el riñón. Wally, nosotros venimos de una generación de profesores que anteriormente, maestro, decían grandes incisiones, grandes cirujanos. Eso hace 20 y pico de años por ahí, cuando yo comencé a estudiar medicina. No me hagan los cálculos, por favor. Pero obviamente todo va orientado hacia la mínima invasividad. Y aquel radio escucha que está diciendo, a mí que nadie me hable de cirugía de rayo láser, a mí que me abran. ¿Cuáles serían las ventajas que tendríamos nosotros? Sabemos que son infinitas, pero por mencionar las más puntuales e importantes, nosotros nunca queremos convencer a nadie, simplemente queremos dar la información para que ellos mismos reflexionen y entiendan de qué es que se trata. ¿Cuáles son las ventajas de una cirugía laparoscópica versus una cirugía abierta? Muy bien, esa pregunta es muy interesante porque de hecho a partir del hecho de que se empiezan las cirugías mínimamente invasivas a partir del año 91-94, han sido como las principales cosas que se han investigado, porque la gente muchas veces piensa que bueno, cirugía mínimamente invasiva con orificios pequeños, que en su momento eran cirugías de mucho tiempo, en la que se duraba muchísimo tiempo, en lo que se iba desarrollando poco a poco la habilidad del cirujano y la técnica, y la gente muchas veces pensaba de inicio, acá, ¿y qué ventajas tengo yo de someterme a ese tipo de procedimiento cuando es una cirugía que dura muchísimo? Ya con todos los estudios comparativos que se han hecho en la actualidad, nosotros sabemos puntualmente cuáles son las ventajas que hemos observado en ese tipo de pacientes. Nosotros tenemos que, al tener menos tamaño de incisiones, es decir, incisiones pequeñas, estamos hablando de 1 centímetro o medio centímetro, e incluso hay accesos de 3 milímetros, o sea, de 1/4 de centímetro incluso, y hay instrumentos definidos y desarrollados para utilizarlos en ese tipo de orificios. Partiendo de las heridas más pequeñas, entendemos nosotros que el riesgo de infección, y lo hemos comprobado con los estudios que se han realizado a lo largo de los años, el riesgo de infección es mucho menos. Es mucho menor. La injuria quirúrgica a la que se somete un paciente es mucho menor. Aunque sí, nosotros le explicamos a los pacientes que aunque usted vea heridas pequeñas por fuera, no significa que por dentro no sea una cirugía de gran envergadura. Pero en términos generales, la invasión a la pared abdominal es mucho menor. En la cirugía abierta, por ejemplo, tenemos que seccionar músculos para poder llegar a la cavidad. Y eso genera un proceso, incluso en los músculos también nervios, que van incluidos en ellos. Y en lo que eso cicatriza, el proceso de recuperación de los pacientes se torna mucho más largo en la cirugía abierta. Por tanto, ahí te doy la segunda ventaja. El proceso de recuperación en la cirugía laparoscópica es mucho menor y por tanto el paciente puede reincorporarse a sus actividades habituales con mucho más rapidez. Otra cosa importante, el tema del sangrado. Se ha determinado que la cirugía laparoscópica o la cirugía mínimamente invasiva, porque ahí tengo que incluir la cirugía robótica también, genera menor sangrado que la cirugía abierta. ¿Por qué?
porque con esos lentes de magnificación que utilizamos podemos ver las estructuras internas hasta 10 veces su tamaño. Por tanto, podemos conservar estructuras importantes y podemos respetar venas que se ven muy pequeñas en cirugía abierta y que muchas veces hay que alar mucho de un lado y del otro para poder uno ver, y la luz no me da, etcétera. Con la cirugía laparoscópica nosotros podemos llevar el lente y la luz al punto recóndito que queremos identificar para poder separar adecuadamente los nervios y las diferentes estructuras vasculares. Por tanto, eso nos permite a nosotros un menor sangrado, injuriar menos agresivamente los tejidos. Y también el tema de la presión intraabdominal que genera el gas, el CO2, que nosotros utilizamos para crear el espacio, nos ayuda también a disminuir el riesgo de sangrado. Y, por supuesto, el tema cosmético. No es lo mismo una persona que tenga una herida grandísima en el medio del abdomen a alguien que tenga unos hoyitos pequeñitos que muchas veces no son percibibles. Luego, y la gente puede ir a la playa sin problema después y no se da cuenta uno de que tiene esa herida ahí. Exactamente. ¿El protocolo preoperatorio es el mismo o es más exigente en este tipo de procedimiento? Y si existe algunas personas que no califiquen para este tipo de procedimiento con la laparoscopia? Fíjate que es un proceso preoperatorio similar, pero con algunos puntos en particular. ¿Por qué te lo digo? Porque al momento de nosotros evaluar un paciente que va a ser sometido a una cirugía laparoscópica urológica, que es una cirugía que en términos generales es un poquito más compleja, por lo que le explicaba anteriormente del tema del cuartito de atrás. O sea, tenemos que tener unas consideraciones particulares. Los pacientes, por ejemplo, que califican a cirugía laparoscópica, de hecho, son pacientes que incluso en cirugía abierta serían pacientes más complejos. Un paciente, por ejemplo, con una obesidad importante es un paciente que se beneficia más de una cirugía mínimamente invasiva que de una cirugía abierta, por obvias razones. Usted, por ejemplo, un paciente obeso va a tener más capas abdominales y va a tener que hacer más fuerza y separar más. El equipo va a tener que emplearse más a fondo para poder llegar a estructuras que se tornan incluso más profundas. Cuando hacemos cirugía laparoscópica, no tenemos que hacer nada de eso. Los tubitos que accesamos al abdomen nos permiten a nosotros acceder mejor a esas estructuras. Y ahí voy con el tema de la preparación. Los pacientes tienen que tener una buena evaluación cardiovascular y pulmonar, porque son pacientes que tienen que estar localizados, posicionados, digamos, en posiciones medio extremas, y que si no tenemos una buena función cardíaca y una buena función pulmonar, esas posiciones, ese gas intraabdominal que utilizamos para crear el espacio tienden a generar complicaciones importantes. Los pacientes, por ejemplo, que tienen que evaluarse con el cardiólogo tienen que también valorar, digamos, el tema de los medicamentos anticoagulantes que se toma. Hay que tener unas medidas, unos protocolos especiales para evitar que esos pacientes nos hagan tromboembolias de manera importante y por tanto se complica la cirugía. Y digamos que de los pacientes que uno puede mencionar como una contraindicación para la cirugía laparoscópica, que digamos que es una contraindicación relativa, son los pacientes que tienen múltiples cirugías intraabdominales. ¿Por qué? Porque estos pacientes, una vez que se ha violado la virginidad, digamos, abdominal, las heridas generan adherencias intraabdominales y esas adherencias tienden a generar que el acceso sea más peligroso, que el riesgo de lesionar una estructura intraabdominal sea mucho mayor y que al momento de nosotros estar disecando para ubicar el espacio que vamos a crear, ¿verdad?, para hacer la cirugía, pues sea un poco más difícil y entonces aumente el riesgo de que ese paciente tenga una lesión vascular o una lesión intestinal por las adherencias que se producen en ese sentido. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévate.